Hoy día estamos nuevamente en Sana Psicología, transmitiendo en vivo desde mi casa por Facebook Live, y tenemos a Gonzalo de la Jara en las cámaras, en los aparatos. Después este video va a poder verlo en YouTube, también en nuestras redes sociales ya editado, pero en esta versión va sin filtro. Soy Claudia Salas con ustedes, y hoy día tenemos a dos colegas invitados a esta ronda de conversación. Tenemos a Boris Cajas Luna. Él es psicólogo, magíster en psicología clínica con mención en terapia sistémica y narrativa, doctor en educación, también profesor de educación física. Estoy segura que debe tejer o hacer macramé o alguna cosa también, porque hace todo parece. Él es profesor de la UDLA. Hace clases en la carrera de Psicología, de Trabajo Social y licenciatura en Ciencia de la Actividad Física. Ojalá que algunos estudiantes estén mirando y puedan participar también de este Facebook Live. Pueden ir haciendo preguntas y vamos a ver si es que logramos verlas y poder responder y participar con ustedes. El profesor Boris se ha dedicado mucho a lo que es la investigación en psicología educacional. Tiene una serie de artículos en el área donde lo que lo mueve y le encanta es la emoción, ¿no es cierto? La emoción y la educación, es donde han sido sus principales focos de interés. Y hoy día él nos va a traer este divagar en las emociones en nuestro contexto actual, para todos, para todas las personas. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo de las emociones? Desde sus estudios, ¿qué es lo que nos puede aportar? Y por otro lado tenemos al profesor José Dagoberto Rojas. Él es trabajador social, también es sociólogo, minors sí, en psicoanálisis lacaniana con historia latinoamericana, sí, también, magíster en gestión y administración educativa. Tiene postítulos en planificación urbana, trabajo con familia, desarrollo organizacional, liderazgo social, y le pedí que no siguiera porque ya era mucho. Suficiente. Era solo para una conversación. Sí, no tiene para qué lucirse. Claro. Y tiene 3 grandes áreas de interés, en las cuales sí, se ha dedicado y ha trabajado y ha hecho una serie de proyectos también, aparte de publicaciones, que son en temas de arquitectura y planificación urbana, en educación, desarrollo comunitario e intervenciones participativas. Claro, y ¿sí? participación. Sí. Él es profesor de la UDLA, profesor de la Andrés Bello, trabaja en 2 consultoras y con el Ministerio del Interior. También es director de la revista de la universidad. Donde mi amigo Boris ha publicado, ¿no? Así es. Y próximamente Claudia va a ser parte también del equipo de publicación. Así es. Y ha invitado a todos los alumnos a participar, a plantear sus proyectos, sus ideas en esta revista autogestionada. Y que además tiene un tinte de teoría crítica, que no es menor, digamos. Es necesario hoy día, y un poco el motivo por el cual estamos acá, sí, ¿no es cierto? Sí, y hoy día él quiere plantearnos una discusión, una conversación en torno a la felicidad como un camino, una construcción social desde las emociones. Bienvenidos, chiquillos. Bueno, gracias, Claudia. Gracias. Boris, cuéntanos un poquito qué es esto que planteas y que tanto te mueve en torno a las emociones. ¿Cuáles son las ideas fuertes que hoy día quisieras compartir? Sí, en primer lugar agradecer la instancia de participación. Me parece que es una iniciativa tremendamente importante e innovadora, sobre todo porque posibilita acercar, digamos, a la comunidad universitaria a temas, ¿no es cierto?, que son de contingencia. Sí, efectivamente el tema de las emociones es un tema que me mueve, quizá también desde los inicios, porque una beta que no es presentada en cámara, pero yo escribo poesía, entonces siempre he estado como muy cercano a lo que es la sensibilidad y la expresión de las emociones. Mi tesis doctoral justamente consistió en la emoción en el desempeño docente, una representación simbólica de los profesores como actores sociales, y un extracto de esa tesis doctoral está en el artículo que es director, ¿no es cierto?, José, que se llama Hermenéutica Emocional en el Aula, y invito a los alumnos a que puedan revisar ese documento, porque ahí hay una serie de conclusiones bastante profundas respecto a las emociones que están presentes, digamos, en los docentes en su desempeño, en el clima del aula y todo eso. Eso es un poco más o menos el contexto de las emociones. Pero me gustaría
empezar, yo además hace muy poco estaba, digamos, haciendo la cátedra de inteligencia emocional en un magíster en ambientes propicios, digamos, para el aprendizaje. Eh, y ahí trataba un tema en términos de datos de epidemiología, ¿no? Ya en el año 2013 se señalaba que existían alrededor de 984.000 muertes por tumores cancerígenos, digamos, de cáncer gástrico, quiero decir, ¿no? Y en Chile, eh, el cáncer gástrico es la primera causa, ¿no? De muerte por tumores malignos. Ahora, ustedes pensarán, ¿qué tiene que ver esto con la emoción? Sí, la relación, para dar de alguna manera, en términos de tasas de mortalidad, Chile está en el nivel de riesgo medio, ¿no? Es decir, 20 cada 100.000 habitantes, siendo mucho más las muertes en hombres que en mujeres, ¿sí? Pero ¿cuál es la relación de esto? Cuando yo hacía clases de inteligencia emocional en este magíster, yo lo relacionaba con un libro que se llama La enfermedad como camino, de unos autores alemanes, cuya primera edición fue en 1983, la primera traducción en 2004 y la primera edición que llega a Chile en 2012. ¿Y por qué? Porque la enfermedad como camino hace una explicación de todas las, digamos, enfermedades, tumores, cáncer, etcétera, a nivel simbólico, ¿no? Y cosa curiosa es que justamente el estómago, ¿no? Describen en este libro, tiene la función de incorporar de lo externo a lo interno, y además el estómago tiene esta capacidad de digerir o no digerir, ¿no? Y en ese sentido, el estómago produce ácido, ¿no? Entonces, yo empecé a darme cuenta que cómo relaciono esto con la primera causa de muerte en nuestro país, porque existe un lenguaje asociado en nuestra cultura que tiene que ver: a este sujeto no me lo trago, me cae como patada en la guata, ¿no? Entonces, esta restricción emocional, en el fondo no canalizada, es que en el fondo se generan, digamos, este tipo de tumores o cánceres. Y hay una conexión, ¿no? Es decir, y desde ahí yo me planteaba qué tan restringido es la catarsis emocional está en nuestra sociedad, y no es menor que una de las primeras causas por tumores malignos sea justamente aquellas que están afectadas, ¿no es cierto?, en términos del estómago. Entonces, en función de esto, nosotros nos podríamos hacer las siguientes preguntas. Todas las personas que están afectadas por situaciones, digamos, en términos estomacales o de cáncer o de úlcera, uno podría preguntarse, esta persona, ¿qué es lo que no puedo tragar? ¿Qué es lo que no puedo digerir? ¿Cómo manejo mis emociones? ¿Sí? ¿Qué me amarga? ¿No? Porque en el fondo aquellas situaciones que amargan producen ácido, y esos ácidos en el fondo, si no son transmutados o transformados, en el fondo se van reprimiendo y O sea, hay enquistando. a esto simbólico, a esto de la Exacto, emoción, no sé, hay exacto. una lectura desde el cuerpo. Nosotros conversábamos que hay todo un tema en torno a la disociación de las emociones cuando estamos trabajando, ¿no es cierto? Nosotros somos profesores y siempre hay que estar como lo más impecablemente posible a los alumnos. Si estás cansado, estás de mal humor, algo pasó o en la sala o fuera de ella, en tu vida personal, qué sé yo, es como, no, porque aquí hay que trabajar. Y a mí me pasa por otro lado que veo en la consulta que esta disociación es tan común, ¿no es cierto? Las mamás que tienen que cumplir el rol, o el papá que es juez, el papá que tiene alguna posición, o la mamá también, empiezan a vivir separados la emoción de la casa del trabajo. Y cómo este trabajo también se puede ir haciendo de manera integrada, porque nosotros conversábamos un poco esto que pasa, que empieza a haber una desincronía en torno a lo que nos está pasando y cómo vivimos nuestro quehacer, y poder ver el trabajo también como una forma de realización personal donde debes seguir conectando con la emoción, Sí, porque sigue siendo un radar. sí, por supuesto. Bueno, de hecho, ahí hay como hartas fuertes, pero es mucho material como para poder sintetizarlo. Pero en función de lo que tú señalas, claramente mi tesis la inspiró el libro de Juan Casaso, La Escuela y la Desigualdad, donde la conclusión, específicamente la número 10, señala que el ambiente emocional es lo que más propicia el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, un ambiente, digamos, emocionalmente estable genera, digamos, los mejores aprendizajes. Y una de las abstracciones que podemos señalar es que parecería difícil que uno pueda aprender o comprender algo si está enojado o está demasiado feliz. Por lo tanto, una de mis conclusiones es que la exacerbación de los estados emocionales
interfieren en los focos atencionales. Por lo tanto, imagínate tú, un niño que tiene una deprivación cultural, un contexto vulnerable, si ve una situación de agresión en la casa y llega con este tipo o con esta impronta emocional al aula, lo más probable es que pueda tener alguna dificultad en el proceso de O sea, llevémoslo un poco más cerca. Nosotros somos profesores universitarios, yo le hago clases también a executive, a vespertino, y yo siempre me pregunto, ¿cómo diablos voy a tener estos chiquillos hasta las 10:30 de la noche, pretender que entiendan algo, ¿no es cierto? Si tienen una vida familiar, una vida personal, trabajan, llegan a clases después de una jornada laboral, en la mayoría de los casos, a ramos que son densos, que requieren aplicación, que requieren memoria. Siempre me pregunto qué es lo que estamos haciendo con la calidad de vida de esas personas durante estos 5 años, porque es todo un tema. Si está la emocionalidad del alumno también, y como profesor, como te haces cargo un poco de eso. Y además, cómo también te puedes hacer cargo de tus propias emociones, porque tú también eres ser humano y también tienes como una vida cotidiana en distintos contextos. Tú eres mamá, tú eres profesora, tú eres compañero de trabajo, y en el fondo eso te genera un deambular, una danza constante de emociones, y en el fondo cómo tú logras hacer esta compartimentalización o disociación en un contexto educativo. Entonces eso es complejo, más aún si la historia en nuestro país siempre ha privilegiado la formación educacional en términos, digamos, de lo cognitivo, el rendimiento académico, y siempre la emoción ha sido, entre comillas, castrada. O sea, también los docentes que yo hice en entrevista en profundidad, con un corte cualitativo, digamos, señalaban que las emociones no son consideradas como parte de contenidos de aprendizaje o en la malla curricular. Entonces, en mi calidad de profesor, yo en algún momento fui supervisor de práctica, y era un poco complejo ver en las planificaciones, digamos, de que en términos de los objetivos actitudinales de aprendizaje, ¿no?, que antiguamente se llaman objetivos transversales, había como una columna que era respeto y responsabilidad para todo el año. O sea, en el fondo, ¿qué podemos señalar como conclusión? De que las emociones no son consideradas como un contenido de aprendizaje. Quiero señalar un punto que hace muy poco leí una noticia en Uruguay, digamos, hoy en día las escuelas públicas están llevando a cabo, ¿no es cierto?, como parte de la formación, digamos, de los niños, la meditación, porque se veían tan como problemados respecto a las conductas disruptivas, ¿no?, y todo lo que tiene que ver, digamos, con el bullying y otras situaciones problemáticas, que en el fondo empezaron, digamos, a implantar esta situación. Bueno, importante, ¿no? Un país tan pequeño y en temas tan interesantes ha sido bien innovador, ¿no? Desde el matrimonio homosexual, desde la legalización de la marihuana, que pueden ser escenarios diferentes, pero me estoy refiriendo específicamente al contexto educativo. Y ya lo señalaba, digamos, su antiguo presidente, ¿no?, José Mujica, decía: no somos quienes para detener el avance de la generación. Y en ese sentido me parece que nuestra educación sigue siendo conservadora, ¿no?, en tanto, digamos, no da el lugar que merece la emoción para la formación de un ser integral, ¿sí? Y en la contingencia, ¿no? O sea, estamos viviendo que hasta hace poco hemos leído que se sacó, digamos, de manera obligatoria la educación física, ¿no?, en tercero y cuarto medio, que es un tema que está ahí contingente. Y me parece, digamos, contradictorio, por decirlo menos, ¿no? O sea, los índices de obesidad a nivel infantil son tremendos, se han etiquetado, digamos, los alimentos, y en ese sentido, ¿cuál es la idea, digamos, de que en el fondo no exista educación física, teniendo en cuenta, digamos, las emociones que están involucradas en la actividad corporal de los seres humanos? O sea, los enlaces psicosociales, sobre todo en la edad adolescente, ¿no?, que como por formación sabemos que hay ahí digamos, el tema de la identidad es fundamental, entonces el deporte. Entonces se está como cercenando una vez más, digamos, el lugar de la emoción en el desarrollo de los seres humanos. O sea, una cosa es también el escenario político, social, en el cual nos involucramos, en donde efectivamente el espacio para sentir no es un espacio válido. Porque si tú andas sensible, que no, hoy día no, hay comentarios un poco más ácidos en torno al tema, ¿no es cierto? Lo ácido de nuevo. Exactamente, así como, en fin, tiene hartos nombres que le podríamos dar, pero claro, se relacionan con esta cuestión como muy visceral, muy de sensación. Pero ahora un poco la visión que yo digo, como uno se hace cargo de eso. Tú como persona, yo, Claudia Salas, tú, Ericaja, tú, Dagoberto, ¿me entiendes? Como uno mismo le va dando ese espacio al sí mismo en esta emoción, validando que a veces puede ser errática, puedo ser dispersa, puedo estar mal genio y puedo estar más alegre. ¿Cómo tú lo vas instaurando?
un poco en Ahí el hay cotidiano. hay una idea, digamos, de proyectar, ¿no es cierto?, que en el fondo la educación sea parte de la formación, digamos, de nuestras nuevas generaciones, porque date cuenta que los docentes, los docentes no han tenido una formación emocional. Entonces, aquellos docentes que están en el fondo educando a nuestros hijos, ¿cómo abordan estas situaciones emocionales complejas de sus propios alumnos? Entonces, resulta interesante una de las conclusiones a las que yo llegué en la investigación, porque date cuenta que en el contexto de la cultura escolar se veía más bien como una habilidad personal que el profesor supiese solucionar alguna situación conflictiva emocional de los alumnos, ¿sí? Porque eso, date cuenta que incluso no es reconocido, sino más bien era como valorado porque no iba a llegar a una instancia más arriba de nivel de complejidad que la podrá llegar a reclamar al nivel de la dirección, ¿te fijas? Pero en el fondo, desde el informe de Lors, ¿no?, con los 4 pilares de la educación, saber hacer, saber conocer, etcétera, el más débil, digamos, el que no se está desarrollando, es justamente el saber estar y el saber convivir. Y en el fondo, ese tiene que ver con que, respecto a lo que tú señalabas, o sea, ¿cómo yo hago con esto? Primero, en el fondo, es el conocimiento, la identificación, la regulación de la emoción. Primero conocer la emoción, Exacto, saber ponerle un nombre. exacto, Reconocerla exacto. tiene que ver con saber ponerle un nombre, darle, y eso parte desde súper chiquititos, Exacto, cuando sí. desperté mañosita, Exacto, no sí. sé, como que me pasa algo, me siento tensa, y esa sensación después tú la llevas y le pones un nombre. Eso se llama tensa, eso se llaman celos, eso se llama, Exacto. que es entre emoción y sentimiento, ahí como que empieza a haber una Sí. maraña, pero al principio pareciera Sí. ser necesario hacer eso. Y después, ¿qué es lo que hago con esto? Exacto. Por ejemplo, ya estoy furiosa, pero no te voy a decir que estoy furiosa, Claro. sino que no te voy a dar la oportunidad para que des la segunda cátedra, o Sí. no voy a dejar que me interrumpan tanto la clase, un poco. ¿Y ustedes cómo lo hacen para lidiar, ustedes como profesores con esto, o como personas en las emociones? ¿Cómo Solo para antes. Dale, hay, sí, algo, sí. hay algo muy Son 15 interesante. minutos. Dale, la pauta, hay es algo- el nombre de la pauta. Son tantas cosas que sí, pero bueno, hay algo muy interesante que ya lo plantea William Shakespeare, ¿no? Es interesante conocer el camino antes de enseñarlo. Entonces a mí también una pregunta súper interesante es decir, ¿cuántos psicólogos van al psicólogo? Digamos, en el fondo no es algo magnánimo el que te entreguen tu título y tú sepas y estés como en equilibrio en absoluto. O sea, personalmente tuve un proceso terapéutico bastante extenso con un psiquiatra psicoanalista. Y lacaniano. Está muy bien lo lacaniano, está muy bien lo Lo que lacaniano. pasa es que, claro, Lo lingüístico y los signos son... la trampa del psicoanálisis es que siempre hay algo que trabajar, pero claro, te da elementos, digamos, para de alguna manera funcionar, entre comillas, un poco equilibrado. Solo para terminar... Si no estáis apurado, tranquilo, sí. no vamos a comerciales, así que dale. Para terminar un poco, esto de los sinsabores, ¿no? Yo le llamé como esta metáfora, ¿no? ¿Con cuántos sinsabores convivimos habitualmente cada uno de nosotros? ¿Sí? Llevando esta analogía estomacal, ¿no? De que no, en el fondo podamos impedir que nos genere úlceras y cáncer y todo, ¿no? Entonces, ¿con cuántos sinsabores vivimos cada día? Entonces, esto del sueldo no correcto, del no reconocimiento, te fijas, pensar un poco que este país al parecer es más de oportunidades que de capacidades, no está necesariamente la gente con capacidad en los puestos que tienes que estar. ¿Te fijas? Entonces, ¿con cuántos sinsabores convivimos? ¿Qué hacemos con esos sinsabores? ¿Cómo los transmutamos? ¿No? O sea, en el fondo, yo me pregunto, en el contexto empresarial, ¿se conoce el concepto de salario emocional? De hecho, se está trabajando. Yo estoy guiando 2 tesis Claro. con ese concepto. O sea, Digamos, ya lo es están un tema haciendo, sí. que se está empezando a instaurar Pero- en los discursos. Sí, pero en términos organizacionales hay que poner atención a eso porque se está utilizando como una forma de contención laboral más que como una forma de promoción laboral. O sea, yo soy empresario y en Río ya sabes que te voy a dar el día de tu cumpleaños libre y no vienes, digamos. Pero eso, digamos, no se compensa o no sé, o no tiene una relación directa con las condiciones laborales que tengo durante el resto del año. No, claro. Sí, Entonces, sí. muy a la chilena estamos adaptando parcialmente y de acuerdo a la conveniencia de ciertos grupos, digamos, todo esto del salario emocional.
Así que hay que poner harta atención a eso. Sí, pero digamos. me parece que es un punto que es importante que se empiece a instaurar. O sea, Sí. el día de tu cumpleaños no vayas a trabajar, ya partimos por algo. Sí. O sea, yo en algún momento supervisé un Pero colegio. pero no sirve si los otros 360 y tantos días me estás maltratando. Exacto, claro. Por eso, por eso digo Sí. que tiene que ser un poquitito... Entiendo el punto. Sí, claro, a eso me refiero, digamos. Claro, y es más, un poco, súmale a eso, esto de la no sé cuántas horas en el mes, y entonces pueden ser 4 días, y Sí. eso tampoco un empresario te va a decir, bueno, el viernes, ¿qué? Voy a pagar arriendo porque tú vas a venir 4 días solamente. Claro. Entonces, ahí hay como ciertas Ahí hay controversias. un tema, todo un tema que es súper antiguo entre los clínicos, entre los organizacionales, que finalmente las políticas organizacionales, corrígeme si estoy equivocada, pero esta es una posición personal. Estás equivocada. No, Gracias. Sería todo, se acabó el programa. Inmediatamente digamos, estás equivocada. No. Tiene que ver con cómo las empresas efectivamente toman elementos de bienestar, ¿no es cierto?, por los departamentos de bienestar o calidad de vida, trabajo en equipo, liderazgo, Sí. pero enfocado a la productividad. Sí. Por ejemplo, entonces ya los llevamos al asado, los llevamos a la linda fiesta de navideña, va a tener un seguro si usted lleva a su hijo al psicólogo, si usted va, pero la cantidad de trabajo, la sobrecarga, las relaciones humanas finalmente pareciera ser que están orientadas a la productividad Exacto. y no se ve el bienestar Exacto. como la base Es que esa es la originaria idea. y el trabajo como un medio para tu desarrollo personal y que tu desarrollo personal implica inevitablemente una mayor productividad en todas tus áreas. Claro, lo que pasa es que ahí también tenemos la trampa que ha sido ocupada desde la emocionalidad el concepto de organización familiar. Nuestra empresa es una familia y una familia disfuncional finalmente termina siendo, digamos, porque trabajas más, emocionalmente hay chantaje, los trabajadores están sobredemandados, se les exige más productividad, porque de alguna manera se siente que, o se proyecta que tú tienes que estar comprometido con tu familia. Pero si te tocó un padre y una mala madre, un padre malo y una mala madre, ellos no se hacen cargo. Entonces, ahí, por eso en términos de desarrollo organizacional y emociones, es re complejo. Está bien, ha entrado en el discurso público, en el organizacional, incluso en el laboral. El populismo igual. Pues, Claro, sí. la noción de Sí, emociones exacto. y el sueldo emocional entró como una forma de poder canalizar el descontento laboral, digamos. Es decir, mira, no somos tan malos, tú puedes no venir tu día de cumpleaños. Entonces ahí hay que tener ojo. Digamos. Pero nadie te va a hacer la pega. Pero Mañana nadie- tienes que hacer la pega de doble. 2 días. Sí, sí. Sí. Lo que pasa es que eso también es como, de alguna forma, me parece que sí, ciertamente puede ser populista. Pero date cuenta que... Pero es necesario, digamos. sí, pero date cuenta que en el fondo, rescatando un poco a este icono que hablábamos en off, ¿no? De Condorito, digamos, como esta figura... ¿De la polera icónica. que no trajiste? Exacto, sí. Esta figura icónica, digamos, como junto a Mafalda, digamos, la más famosa. Y en el fondo este Condorito como esta persona de que en el fondo su leitmotiv es como pasarla bien, ¿no? En este sentido, yo creo que la gente con el tiempo no la está pasando bien, ¿no? Pero esta idea de pasarla bien, imagínate que ese día, a propósito que sea populista, pero estamos en el fondo no regulando la emoción y es lo más desbordante que hay. O sea, la gente, Te invade. la gente que tiene un pequeño espacio para sí se desborda. O sea, piensa en las fiestas patrias, la Que- semana de la pe- chilenidad. Pero digamos. piensa en el 1 de enero, o sea, la gente se va al calendario a ver cuántos feriados hay. Porque no hay un espacio para eso. ¿Te fijas? Entonces ahí aparece el desborde. Y en Chile cuando los hay, como tú dices, es con tutti. Exacto. Con Sí, tutti, exacto. ¿no es cierto? Pero eso es más bien catártico, pero no tiene que ver Regulación. con la conexión. A mí me pasa Sí. siempre que les digo a los alumnos cuando están súper cansados, yo les digo, chiquillos, si esta es la parte fácil. Con tener el título, llegar a Sí, quinto, es claro. la parte fácil, porque la pega del psicólogo, del trabajador social o de las personas que trabajamos en las Condición ciencias humana, sociales, claro. tiene que ver inevitablemente con tratar de agarrarte a ti mismo y hacerte cargo todo el rato, porque somos el instrumento. Entonces, la emoción, esta armonía que obviamente no la tenemos, pero todo el rato hay que estar tratando de buscarla. O sea, me parece excelente tu comentario porque de alguna forma lo que estamos conversando es que en el fondo es como ir a la guerra con un tenedor y un cuchillo. O sea, el sistema es súper fuerte y está como tratando de tapar la posible perforación de avistamiento de la emoción. Entonces, claro, es populista que ya el día de cumpleaños no venga, pero me parece que visibilizarlo es interesante. Sabemos que estamos como luchando contra un tremendo, digamos,
sistema. Y eso hace que en el fondo lo que señalábamos tantas veces en las conversaciones de pasillo, ¿no? O sea, este sujeto, ¿no? Este sujeto como competitivo, individualista, o sea, yo no sé qué ambiente laboral en Chile es bueno, o sea, eso es complejo. De hecho, piensa que estamos programados, digamos, socialmente a competir, como diría Maturana, pero a competir para aplastar. No solo para ganar, sino que aniquilar al otro en el proceso. Y la cooperación es vista como una amenaza. Bajo este modelo que es neoliberal, que es individualista, que de alguna manera contiene las emociones, y a mí no se me olvida nunca, haciendo como un pequeño link con lo que viene luego, ¿no? Cuando te decían de niño, así como la risa abunda en la boca de los tontos, así como que era malo reírse. Sí, claro. Era pésimo reírse. O los hombres no lloran. O los hombres no lloran. Y es más, o sea, date cuenta que... O si nosotras lloramos porque estamos con el periodo. Exacto. Era un término, Sí, pero súper antes y lo que tú decías delante, en el sentido de que incluso nos empieza a caer mal el que es muy feliz. Desesperantemente feliz. Lo hemos hablado con Claudia, lo hemos hablado, así como... Eso es como, o sea, el que anda siempre feliz, después tú decís, oye, siempre anda feliz. Está disociado, no se conecta, pobre. Claro. O peor, en el espíritu, digamos, nacional que valora la tristeza, digamos, así como, eres agotador. Así como que te dicen, eres súper agotador, que no puede ser que siempre estés feliz. Tienes que sufrir, como mandato. Tienes que sufrir, porque sufrir, después de sufrir puedes ser feliz. Mira, fíjate, con una paciente el otro día hablábamos, decías que cómo se valida la tristeza. Claro. Por ejemplo, que tú tengas problemas con tus hijos, con tu marido, que no sepas muy bien qué hacer con tu trabajo, que esté tu compañero de trabajo molestoso, o que catete, o la sobreexplotación, o el pago inferior. Como eso se cuenta en los espacios de amigos. Sí. Pero las personas, cuando están bien, parece que no se ven tanto. No se ven tanto las personas cuando están felices, porque cuando estás feliz, por ejemplo, que si estás enamorada de tu esposa, no andas diciéndole a todo el mundo que te sientes profundamente enamorado o apasionado por tu pareja, por ejemplo. O si tus hijos están haciendo muchas gracias, al menos a mí me pasa, uno no anda contando todas las gracias de los hijos, que rebalsan, ¿no es cierto? Digamos, uno no anda contando todas las gracias de los hijos, por ejemplo. Pero sí me rompieron la ventana el del auto, sí quedé en pana, si estoy cansada, si me duele algo, se comparte con mucho más soltura que... Y si estáis feliz, como, no, súper bien. Y le ponéis una cara como coherente con la... No, súper bien, todo bien, todo bien. El ejemplo más gráfico de eso es que en un momento determinado hubo un canal que daba puras noticias positivas y el rating fue pésimo. Que no te puedo creer. Sí, claro. De hecho, las líneas editoriales en Chile son prontuarios por exactamente lo mismo. La gente necesita... ¿Leen los prontuarios? Sí. No te puedo creer. En el fondo, cuando vienen los europeos, por ejemplo, o viene un extranjero, ni siquiera un europeo, pero viene un extranjero, primero dice dos cosas. Que el país más fome, se cae un árbol y la semana se habla sobre que se cayó el árbol. Y segundo, es solo delincuencia, es un prontuario policial lo que te pasa. No hay noticias. Entonces, lo primero que hacen es decir, bueno, sobre movimientos ciudadanos que se pasa, lo que rompieron. O sea, que los 5 segundos que un desmán, eso es lo que se enfoca, ¿no? Incluso de otros años, como... Claro, o montaje de imágenes. Es terrible, digamos, y eso solo puede suceder porque, y tiene un poquitito que ver con la forma de ser o como nos hemos reconstruido desde el 80 en adelante. Como sistema, culturalmente, somos una sociedad que es poco crítica, que no tiene capacidad de análisis mayor, reflexión mayor, pero además, dentro de todo ese contexto, tenemos la desesperanza aprendida, como muy naturalizada. Cuando piensa lo siguiente, cuando alguien, la tristeza absoluta de la sociedad chilena, cuando a alguien le empiezan a pasar cosas buenas, empieza a sentir miedo. En cualquier momento. Así como, esto se va a acabar. Esto se tiene que acabar, no puede ser. Se me va a morir alguien. Entonces, eso no es natural. Y nosotros lo tenemos absolutamente naturalizado en términos conductuales. Y nos empezamos a relacionar así con lo demás. Incluso la visualización del éxito pareciera estar penado. Por ejemplo, yo hacía un ejercicio una vez, un curso que estaba muy, muy tenso por una evaluación. Sí. Entonces, ejercicio de respiración, les puse música, relajación, qué sé yo, y después visualícese haciendo la prueba. Sabiendo la respuesta.
viendo con claridad dónde estaba en su cuaderno, escuchando a su compañera, teniendo esa sensación de que sí me aprendí el contenido. Y usted va a mirar esa prueba, va a mirar la evaluación y va a saber poder responder. Y algunos como que con eso les vino como no, y algunos salieron del ejercicio y otros efectivamente que fueron... Es una forma de entrenar, ¿no? En términos del deporte yo aplico eso, la visualización. La visualización, o sea, yo le contaba la semana pasada a los estudiantes, han hecho experimentos en donde tú visualizas que estás en una cancha de atletismo y se le hace toda la imaginería con detalle y uno quema calorías, pues. Sí. se activan los sistemas dopaminérgicos del ánimo. Bueno, ahí tiene relación el biofeedback o el neurofeedback, ¿no? Entonces es una cuestión, oye, el cerebro no va a reconocer la realidad de lo ficticio y va a responder a esta emocionalidad, y esta emocionalidad es la que te permite también estar más alerta. Exacto. Cuando no estás en condiciones de enfrentar el conflicto, poder retirarte, porque en ese momento ya no eres capaz de enfrentarlo. El escenario futuro, que es una de las y tú puedes decir, sabes que ahora no puedo tener esta discusión porque estoy muy molesta por lo que tú me acabas de decir, que sería algo muy diplomático. Y decir, por favor, conversémoslo en un rato más, déjame decantar esto porque ahora voy a decir puras tonteras. Por ejemplo, si esas prácticas ya estuvieran desde la conexión de lo que a ti te pasa, te asegura relaciones humanas, laborales o cualquier otro contexto. Lo que pasa es que más saludables. yo sintetizaba un poco lo que tú estás señalando digamos, en el preludio que estás haciendo, en que claro, o sea, de qué manera o en qué momento podemos instaurar la terapia como un hábito cultural, ¿te fijas? Como espacio propio en el fondo de ir como trabajando, ¿no? Para en el fondo después llegar a lo que tú estás señalando, es decir, sabes que estoy como demasiado enfadado, conversémoslo en otro momento, pero como no hay esa cultura de la terapia, ¿te fijas? Quizás haciendo la distinción con psicoterapia, pero en el fondo como un espacio que te permita hacer un cambio en ti, ¿no? Quizás en algún momento se podría llegar a esa situación, decir, hoy día no, estoy como agotado, estoy muy exacerbado, no sé, conversémoslo en otro momento, ¿te fijas? Quería volver a Maturana, que mencionó José, en esto de la competencia, tú como que aniquila al otro, anula al otro y no reconoce al otro como un legítimo, ¿no? Bueno, Maturana y Francisco Varela hacen un aporte súper interesante en ese sentido, porque Humberto Maturana señala que de alguna manera, para que existan, esto es muy interesante, bueno, para mí, yo siempre digo esto en clase, muy interesante, cuando hago clase de metodología, y te dicen, sí, es muy interesante. Hay una canción de 31 minutos, me encanta, muy interesante. Claro. Te la voy a enviar. ¿Y sabes lo que pasa? Es que Humberto Maturana dice que para que en el fondo se puedan consolidar relaciones vinculares o afectivas, tienen que haber historias recurrentes donde la emoción esté presente. Si no existen historias recurrentes de la emoción, en el fondo solo se transforman en encuentros casuales. Quiere decir que yo no puedo mostrarme la afectividad casualmente. Tiene que ser, para que exista un vínculo, debe ser recurrente esa emoción. Mira, otro punto. Dale, que iba a complementar eso. Y lo otro es que, en el fondo, la honestidad es castigada en nuestro país, quizás a nivel cultural. Entonces, tú puedes estar mal. Y yo digo, hola Claudia, ¿cómo estás? Bien. Pero nunca me van a decir que estás mal. O sea, desde ese punto de vista tampoco hay como este espacio desde la honestidad, porque en el fondo el otro dice, este siempre anda mal. O sea, ¿te fijas? Ahí hay un trabajo en términos de que algún día pudiésemos llegar a que la terapia se instaurara, digamos, como un hábito cultural. Y finalmente, y ahora sí, para los 15 minutos Sí, de hecho te pasaste 8 minutos. Terminando con Francisco Varela, digamos, es que él señala que, y en esto también lo he conversado, ¿no? O sea, existen emociones prelenguaje, que habla Maturana, el rechazo y el amor, digamos, y el rechazo te genera distanciamiento, separación, y si tú haces una historia recurrente de amor, terminas como concretando eso, digamos. Pero lo interesante es que plantea que entre las dos existe la indiferencia, que también es otra situación. Hay emociones mixtas, básicas, universales, pero Varela lo que señala es que dice que, y esto es fundamental desde mi punto de vista, es que la emoción preexiste el lenguaje. Por lo tanto, la emoción está antes del lenguaje. Es más primitivo, pareciera. Yo creo que es como un elemento de sobrevivencia. La emoción nos permite saber, esta tincada, esta sensación, esto huele mal, no es cierto, se me ponen los pelos de gallina, y a veces no tener las palabras de qué es lo que es, pero ya si escuchas la emoción un poco, te empiezas a conectar y puedes elaborar. Por eso es tan importante educarla para no hacer la decisión clásica entre emoción y razón. O sea, lo racional tiene un fondo emocional.
Y termina con esto Juan Casasso, donde dice las emociones están antes y después de lo cognitivo. En términos de que, si tomamos a Varela en función de que los afectos, digamos, están prelenguaje y son la primera afección de la futura acción o disposición a la acción que señala Maturana para la constitución del self o del sí mismo. Eso es maravilloso. Entonces, los alemanes, en la medida los alemanes puestos en el diálogo. En la medida que nosotros eduquemos emocionalmente, bueno, Sí. a lo mejor podemos tener una generación distinta. O sea, es que eduquemos y nos eduquemos, Absolutamente. partiendo desde ahí, Sí. y si es que hay estudiantes de psicología que nos estén escuchando, de Sí. trabajo social y todo, entender que el proceso terapéutico es parte de nuestro quehacer, la Absolutamente. introspección, esta conexión con la emoción, debiera venir casi como obligación Exacto. con el título, porque Exacto. si tú no eres capaz de hacerlo contigo, no pienses Exacto. que lo puedes hacer con el paciente, porque te vas a conectar desde la razón, y la razón, sabemos desde la neurociencia, que nos engaña. ¿No es cierto? Además que Entonces, el proceso de pregrado no es psicoterapia. no. Va como a formarse. Bueno, en virtud del tiempo y dado tantas ramificaciones que tiene este tema, vamos a dar por terminada esta parte del primer bloque Uh-huh. de la misma grabación que hicimos con Boris para que se vaya con su familia, y agradecerte infinitamente por esta conversación. Esperamos que esta iniciativa, que podamos seguir haciendo trabajo juntos, que podamos invitar a los alumnos, a las alumnas a sumarse, a querer participar, ya sea a través de comentarios, escritos, y tantas cosas que tenemos dando vuelta. Así que te agradezco infinitamente la compañía y haberte sumado a este juego. Al contrario, yo agradezco la instancia, reconfortante, hablar del tema que a uno lo apasiona, pero por sobre todo también hacer visible, digamos, la labor que estás realizando a través de esta gestión, y ojalá pueda crecer enormemente. Me Sí. parece que es un aporte sin lugar a dudas. Ojalá. De hecho, esto es un proceso de democratización del Sí, conocimiento. tal cual. Tiene un impacto inmediato, aprovechando los más medios a nuestro favor. digamos. Con eso acabas de hacer como la parte introductoria de lo que tú vas. Sí, lo está tratando de hacer hace rato. Entonces, los invitamos Así que- a todos para que, si es que... ¿Qué? No se puede ir porque nos tiene que llevar. No, Tú pides tu nube. Ya, pero estás interrumpiendo el término. Estoy tratando de cerrar profesionalmente y tú Ya, salís está con muy que bien, te tú tiene dijiste que, que algo- que te dijiste tiene algo que llevar. informal, que yo podía conversar. Sabía que el vino iba a servir. bueno, gracias. Muchas gracias por el- Muchas gracias a ti, Boris, y los invitamos a seguirnos en Facebook, Sana Psicología, en el Instagram, Sana Psicología también, y a mantenerse en contacto y atento a nuestras novedades. Gracias y nos vemos luego.